Los mitos de la identidad y la magia de la realidad. En forma sistemática, el yoga le enseña al hombre a buscar la divinidad dentro de sí mismo, paso a paso y con eficiencia. Él deja de identificarse con el cuerpo externo y se acerca hacia el ser interior. Procede desde el cuerpo hasta los nervios y desde los nervios hacia los sentidos. Desde los órganos sensoriales, él penetra a la mente, la que controla las emociones. A partir de la mente penetra al intelecto, quien guía la razón. Del intelecto, su camino lo guía hacia la voluntad y de allí a la conciencia, chitta. El último paso es el de la conciencia de su yo, con mayúscula, su ser real, Atma. Antes de explorar el desconocido Atma, el aprendiz debe aprender a conocer su cuerpo, mente, intelecto y ego, los cuales son conocidos. Cuando conoce lo conocido en su totalidad, éste se une penetrando lo desconocido como ríos que desembocan en el interior del mar. En ese momento, él experimenta el más sublime estado de gozo, Ananda. El yoga es la unión del yo individual, Jivatma, con el yo universal, Paramatma. A falta de un maestro plenamente realizado, la vida se encarga de enseñarnos la ilusión de los apegos y los peligros que se derivan de las identificaciones parciales. Existe guía, a no dudarlo, porque, queriéndolo o no, todos participamos del mismo ser y éste posee el poder y la dirección de un desarrollo que, cuando se ve bloqueado, reacciona. Las reacciones del poder ante las obstrucciones se viven como muertes. Los chamanes mexicanos llaman a la muerte la tumbadora y la ven como una consejera y aliada. No se trata de un masoquismo primitivo, sino de la máxima sabiduría. La tumbadora continuamente busca víctimas y lo que ataca en ellas es lo que puede y debe morir. Los apegos, las dependencias y las identidades relativas. Cuando ataca, el brujo reconoce en este acto el consejo más sublime. Le dice qué debe abandonar para renacer. La muerte como consejera le recuerda además la fragilidad de la vida, la existencia de un más allá y las fallas de impecabilidad en las cuales ha incurrido. El poder se manifiesta a través de la tumbadora y en sus actos se vislumbran patrones y lecciones alejadas del azar y la casualidad. Lo que debe de morir es aquello que tiene como destino la muerte. Lo que perdura es aquello que se encuentra más allá de la muerte, lo que la tumbadora no puede hacer caer porque no encuentra en ello punto de apoyo ni asidero fijo. Por ello, el hombre de conocimiento halla en la impecabilidad el arma suficiente y poderosa para resistir los embates de la tumbadora. Pero, para penetrar al universo del pensamiento, en donde todo es lo mismo, tú debes de abandonar tu ego y olvidar todos tus problemas. Tú no puedes alcanzar este nivel si te apegas a las cosas físicas y mundanas, porque entonces tú estás ligado a la división entre lo bueno y lo maligno, aquello que está incluido en los 7 días de la creación. ¿Cómo entonces tú puedes aproximarte a un estado que se encuentra más allá del tiempo, en el cual reina la absoluta unidad? Más aún, si tú te consideras como algo y solicitas satisfacer tus propias necesidades, entonces Dios no puede vestirse a sí mismo en ti. Dios es infinito y ningún recipiente lo puede contener de ninguna manera, excepto cuando una persona se hace a sí mismo como nada. La impecabilidad consiste en el saber fluir en el presente para cumplir la voluntad divina, convirtiéndose en su instrumento. La importancia personal es el mayor obstáculo en este fluir. La consideración de que somos como un objeto, fijo e inamovible, nos hace rígidos e incapaces de ser llenados por la gracia. El poder se manifiesta en quien ha dejado atrás su historia personal, su ego y sus máscaras de identidad, pero ya no como muerte, sino como vida llena y bendita. También aquí, admirablemente se libra de las manos de los 3 enemigos, demonio, mundo y carne,
porque apagándose el sabor y gusto sensitivo acerca de las cosas, no tiene el demonio, ni el mundo, ni la sensualidad, armas ni fuerzas contra el espíritu. San Juan de la Cruz. Lo que para el chamán es la muerte, para San Juan de la Cruz es la noche oscura de los sentidos. Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su propio amor y gusto, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios y librarlos del bajo ejercicio del sentido y discurso y ponerlos en el ejercicio del espíritu en que más abundantemente y más libres de imperfecciones pueden comunicarse con Dios. San Juan de la Cruz. En la noche oscura de los sentidos, lo que antes satisfacía deja de hacerlo y la identidad asociada con lo sensorial cae herida de muerte, pues se comienza a vislumbrar la existencia de algo más abstracto y más cercano a la naturaleza original. El bebé recién nacido no se distingue a sí mismo como separado de su madre. Su identidad es amorfa y difusa. Poco a poco aprende a diferenciar su cuerpo de los objetos. Siente más cercano a sí el dolor de una quemadura en su propio dedo que en el de su vecino. Su cuerpo adquiere límites y esa es su primera identidad. Se separa del entorno y deja de confundirse con él. Lo que satisface su cuerpo está bien y lo que lo daña, mal. El apego al placer y el rechazo al dolor lo hacen sobrevivir y lo protegen, evitándole contactos peligrosos y favoreciendo un desarrollo corporal libre de mutilaciones. Pero el apego al placer y la dependencia al mismo, cuando no se contraponen con un desarrollo espiritual sano, provocan más dolor que el que pudieran evitar. Más tarde o más temprano acontecerá que los objetos que brindan placer y de los que dependemos desaparecen o no son accesibles y entonces la vivencia será de carencia, dolor y muerte. Los banqueros, lanzándose por las ventanas de sus edificios en Wall Street durante la crisis de la bolsa de 1930, fueron el más claro ejemplo del efecto de confundir la propia identidad con las posesiones materiales. No importa el nivel de abstracción del objeto del que se depende, el dinero o ideología, cuando el yo se confunde con su presencia, su ausencia se vive como una muerte. Si se sobrevive, se comprende que la ausencia o presencia del objeto del apego eran menos esenciales que la vida misma y su bienestar. De muerte en muerte se comienza a vislumbrar algo libre de dependencias, algo que siempre permanece y que no cambia. En la cumbre del conocimiento místico se descubre que solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. Y que para venir a gustarlo todo no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo no quieras saber algo en nada. San Juan de la Cruz. La ausencia de identidades concretas no es la carencia de individualidad. Por el contrario, y como ya mencioné, el proceso conlleva una expansión en la que el yo, que primero se identificaba con el cuerpo, con las posesiones, el sexo, con el dinero, las emociones, la belleza física, los pensamientos, etc., comienza a abarcarlo todo y nada al mismo tiempo. Durante la expansión comienza la conciencia de la magia de la realidad. Del poder depende la decisión del número de muertes necesarias para saltar de una concepción estructurada del mundo a otra en la cual éste comienza a percibirse distinto, más lleno, expandido y mágico. Cada quien tiene su propio camino y los senderos por los que transita son únicos y no repetibles. Dice el dicho que Dios ama más a quien más castiga. Interpretado a la luz del proceso de muerte y desapego, significa que quien mayor número de dependencias ha tenido que trascender, más lejos llegará en su vivencia de sí mismo y en su capacidad para descubrir y disfrutar la magia de la realidad. Esta última se encuentra allí, toda presente sin necesidad de ser creada, pero sí contemplada, porque también la realidad se debe regocijar cuando alguien se vuelve capaz de percibirla tal cual es, sin tergiversaciones ni filtros.
Eso mismo siente el ser humano cuando tiene la gran fortuna de ser amado tal cual es, sin condiciones ni máscaras. El amor incondicional es todo dador. La persona que verdaderamente ama no espera nada a cambio, ni siquiera la correspondencia de su amor. Para percibir la magia de la realidad, ésta debe amarse de la misma forma, sin esperar restituciones por ese amor. Es una ley de la existencia que quien ha luchado por conseguir algo sin lograrlo, lo obtenga en el momento en el cual abandona el deseo. Es como si este último actuara como un bloqueo, como una pared energetizada que impide la fluidez. En el momento en el cual la pared cae, entonces, si el poder lo decide, aparece lo deseado sin obstrucción. Algunas sectas han utilizado esta regla para cumplir sus objetivos, desear sin desear. Sin embargo, como metodología positiva, su uso es un poco ambicioso, puesto que estructura sus propios límites y los basa en consideraciones muy disminuidas con respecto a lo que acontece cuando el abandono del deseo real. Allí, lo que debe suceder sucede, y quien haya comprendido que la perfección existe en la realidad tal cual es, nunca deja de asombrarse por la sincronía y exactitud de todo lo que acontece. Ello es parte de la magia de la realidad y su belleza. Un determinado nivel de identidad significa un específico filtro de la realidad. Todos los que comparten tal nivel se relacionan entre sí. Y por así decirlo, solidifican su visión, obligando a la banda de la realidad con la que interactúan a seguir sus mandatos y a conformarse con su estructura. La solidificación de una identidad puede inclusive llegar a ser territorial. El llamado carácter nacional no es otra cosa más que una identidad compartida por una comunidad en un territorio propio y sostenida por una historia común y una serie de símbolos y costumbres. La calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia. Una visión expandida de la realidad posee mayor calidad que una percepción rígida y limitada de la misma. La realidad se presenta en múltiples formas, pero ¿cuál de ellas es más real que las otras? Todas son reales, pero se diferencian en su calidad y en su magia. Las sociedades del primer mundo, absolutamente predecibles, en las cuales todo está programado, asegurado y perfectamente calculado, han perdido la fe y no admiten desviación alguna. Padecen de una hipertrofia tecnológica y de un subdesarrollo espiritual notable. Las sociedades con un subdesarrollo tecnológico mantienen su fe y aceptan la impredictibilidad. La vida en ellas es más emocionante y mágica. La vida natural de los pueblos primitivos estaba repleta de magia. Todo en ello poseía vida y conciencia. En cambio, en las ciudades industrializadas de Occidente existe una frontera tajante entre la mente y la materia. La vida no se ha extendido en su seno y sus habitantes han dejado de cumplir el dictum asídico que otorga significado a la existencia. A saber, la misión del hombre es rescatar la conciencia de toda materia. El resultado de la enajenación es aterrador: suicidios, drogadicción y aburrimiento. Cuando un ser humano deja de encontrarle sentido a su existencia y comienza a verlo todo como repetitivo y habitual, tiene al menos 4 opciones posibles. La primera es el suicidio. Esta es la peor estrategia, puesto que las consecuencias para aquello que sobrevive tras la muerte corporal son nefastas. La segunda opción es aceptar la inexistencia del ser y conformarse sin esencia. Aquellos que optan por esta opción son los clientes favoritos de las compañías farmacéuticas transnacionales. A la tercera opción, el budismo la llama tomar refugio. La difusión de conocimientos y técnicas de desarrollo a la que me refería al principio son un reflejo de la decisión del poder de ofrecer la única alternativa amorosa para quien ha perdido toda esperanza. Tomar refugio resulta de un acto de desesperación total. Nada satisface y nada llena. Todas las promesas de la revolución tecnológica se han vivido hasta la saciedad y ninguna satisface verdaderamente el anhelo humano más válido, el de encontrar significado en la vida, amor, motivación y gozo reales. No ha sido cumplido.
quien ha tenido la suerte de llegar al fondo de la desesperanza, sin acudir a las dos primeras opciones y sin acabar con la cuarta, drogadicción y la muerte neuronal que resulta de la misma, al tomar refugio en alguna tradición espiritual genuina, se abre a la posibilidad de reencontrar la esencia y la naturaleza real. La magia de la realidad se manifiesta a partir de los niveles subatómicos. Los físicos han descrito paradojas tales como que una misma partícula pueda pasar simultáneamente a través de dos orificios separados y por ninguno al mismo tiempo. En una serie de experimentos recientes se demostró que si dos partículas interactúan o surgen del mismo emisor radioactivo y más tarde se separan en el espacio, la modificación en una de ellas provoca una alteración similar en la otra. Este efecto parece ser instantáneo, contradiciendo así todos los conceptos de tiempo y espacio que se derivan del sentido común. Partículas pueden crearse a partir de la nada o desintegrarse en ella, y otros ejemplos tales como que la luz es prácticamente tragada por un agujero negro son cada vez más estudiados. El físico de frontera está tan acostumbrado a considerar al tiempo y al espacio como relativos y a pensar que existe una inseparabilidad básica entre observador y objeto observado, que afirmaciones como la siguiente ya empiezan a ser comunes entre los hombres de ciencia. Decimos que las entidades físicas son solamente un extracto de lecturas de indicadores y que por debajo de ellas existe una naturaleza que está unida a la nuestra. Una de las más ambiciosas aspiraciones de la física es hallar la base o fundamento de todo campo energético y de toda partícula material. Esta búsqueda del campo unificado dedicó Albert Einstein los últimos años de su vida sin éxito. Actualmente se mencionan las supercuerdas como el último reducto de la realidad física, a partir del cual se crean todas las partículas elementales. La teoría de las supercuerdas afirma que microfilamentos de dimensiones diminutas existen por debajo de la realidad de las partículas elementales. Estas supercuerdas interactúan entre sí, dando lugar a los electrones, protones, mesones, muones, etc., los que han dejado de ser elementales para, en cambio, considerarse como compuestos derivados de la unión de supercuerdas. Físicos más adelantados, sin embargo, dudan que las supercuerdas sean el nivel más básico y afirman que aún por debajo de ellas existe otro nivel más fundamental al que denominan latiz del espacio-tiempo, estructura preespacial. La latiz se conceptualiza como una matriz hipercompleja, un enrejado o celosía de coherencia y simetría absolutas. La aparición de una partícula se explica como resultado de la distorsión de la latiz en alguna de sus porciones. La clase de partículas depende de las características de la distorsión. De esta forma, cualquier objeto material, a partir de las partículas elementales, posee una naturaleza dual, por un lado corpuscular y por el otro ondulatorio. El último no está lejos de la vivencia del místico, quien sabe que la realidad absoluta de los objetos es ilusoria. Aquel que percibe la impermanencia, para él la percepción de la insubstancialidad se manifiesta por sí misma. Y en aquel que percibe la insubstancialidad, el egoísmo es destruido. Como resultado aún en la vida presente, uno logra la liberación. La comprensión de la impermanencia lleva automáticamente a entender la insubstancialidad y el sufrimiento, y quien se da cuenta de estos hechos naturalmente se acerca al camino que lleva hacia la liberación del sufrimiento. Todas las cosas creadas son impermanentes. Cuando uno observa esto con entendimiento, entonces uno se desapega del sufrimiento, y este es el camino de la purificación. Buda. Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la ciencia contemporánea es el entender la relación entre la conciencia y la materia. A este problema, la psicofisiología la denomina la interrogante psicofísica. En su más elegante forma, esta interrogante podría plantearse de la siguiente manera. ¿Cómo es que a partir de la actividad física de la masa cerebral aparece la conciencia y la percepción? La teoría más revolucionaria que ha intentado contestar
La pregunta psicofísica es la teoría sintérgica, la cual afirma que el cerebro es capaz de distorsionar la latiz del espacio-tiempo y que cuando esta distorsión alcanza cierto grado de complejidad, aparece el mundo tal y como lo percibimos. Puesto que aún el espacio es un producto de la percepción, la latiz del espacio-tiempo es una estructura preespacial. Según esta misma teoría, la interrogante psicofísica no ha podido ser contestada ni nunca lo será por la sencilla razón de que está mal planteada. No se puede descubrir cómo la conciencia surge de la materia simplemente porque no existe la materia. Lo único que existe es la conciencia en diferentes niveles de complejidad. La latiz misma, en su estado puro, no distorsionado, es la conciencia pura. El cerebro, al distorsionar la latiz, penetra en los diversos niveles de la conciencia. Solo así es posible comprender lo que quizás constituya la percepción más iluminada de la realidad, aquella en la que el contemplativo se percata de que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo. Goenka. La imagen se ve a sí misma significa que no existe sujeto alguno que la perciba. Quiere decir, además, que no hay tal cosa como un mundo que se pueda percibir. Si no existe ni sujeto ni mundo, entonces, ¿qué existe? Cuando la monja Chiyono estudiaba Zen bajo la guía de Buko de Engaku, ella era incapaz de lograr los frutos de la meditación por un largo periodo. Una noche de luna transportaba agua en un viejo recipiente sostenido por bambú. El bambú se rompió y el fondo se cayó fuera del recipiente y en ese mismo instante Chiyono se liberó. Como conmemoración, ella escribió un poema. De esta forma y de esta otra yo trataba de salvar el viejo recipiente porque el amarre de bambú se estaba debilitando y a punto de romperse. Al fin, el fondo se cayó. No más agua en el recipiente, no más luna en el agua. Chiyono. Cuando la noción de la existencia separada de quien ve y del objeto visto desaparecen, lo único que persiste es la visión sin separaciones ni divisiones. Entonces comienza la magia de la realidad, porque ésta fluye sin conceptos ni estructuras artificiales. Sibukti, discípulo de Buda, descubrió que pronto la riqueza y la fecundidad del vaciamiento de sí, cuando cayó en la cuenta de que ninguna cosa es permanente ni satisfactoria y de que todas las cosas están vacías del yo. Y con este talante de divino vaciamiento se sentó, arrobado a la sombra de un árbol, y de repente empezaron a llover flores alrededor de él. Los dioses le susurraron: «Estamos embelesados con tus sublimes enseñanzas sobre el vaciamiento». «Pero si yo no he dicho una sola palabra acerca del vaciamiento». «Es cierto», le replicaron los dioses, «ni tú has hablado del vaciamiento ni nosotros te hemos oído hablar de él. Ese es el verdadero vaciamiento». Y la lluvia de flores siguió cayendo. Si yo hubiera hablado del vaciamiento o hubiera tenido conciencia del mismo, ¿habría habido y habría sido vaciamiento? Anthony de Melo. La realidad no es amorfa ni triste. Por el contrario, es todo refulgente y a tal grado vital que se manifiesta en ínfimas formas. Un paisaje natural en donde se dirija la vista se encuentra con una obra maestra en la que nada sobra ni nada falta. Las proporciones son siempre perfectas, magistrales, más de lo que ningún pintor puede lograr. La vacuidad o el vaciamiento no es la nulificación de la vitalidad, ni resulta en una percepción nihilista del mundo. La nulificación de los intermediarios de la percepción, incluyendo al propio yo, a lo que conducen es a la percepción de la realidad con mayúsculas sin obstrucciones, y ésta está llena de luminosidad, intangible, pero absolutamente presente. La percepción de la realidad es la vivencia de la misma en sí, sin sujeto ni objeto. La vacuidad es la ausencia de ego, ruido mental y de deseo para sí. El vacío no es de la realidad con mayúscula, sino de lo que impide su vivencia. Si un hombre se purifica a sí mismo, Dios vendrá a él, porque al no poseer voluntad propia, entonces Dios demandará para él lo que Dios demanda para sí mismo.
Cuando yo abandono mi propia voluntad en el cuidado de mi congregación y no tengo una voluntad que me pertenezca, Dios ejercerá su voluntad por mí, porque si Él me negara en estas circunstancias, Él se negaría a sí mismo. Es lo mismo con todo. Cuando yo no escojo para mí mismo, Dios escoge por mí. ¿Qué es lo que Él escogerá para mí? Que yo no escoja para mí mismo. Cuando yo me niego a mí mismo, su voluntad para mí se vuelve idéntica a su voluntad para Él mismo, como si fuera para Él solo. Meister Eckhart. Ya veremos en el próximo capítulo cómo el cerebro posee, por naturaleza propia, la capacidad de detectar aspectos sutiles de lo que acontece en el universo. El cese de todo filtraje conduce, por esta razón natural, a la unión con el todo. Todas las tradiciones han intuido que la operación indispensable para lograr la percepción de la realidad con mayúscula es el logro del vacío. Sin embargo, cada una de ellas ha utilizado una diferente técnica para lograr lo mismo. En el yoga clásico de Patanjali, este vacío se logra a través del control. El yoga es impedir, por el control, que la sustancia o elemento fundamental que constituye la mente, chitta, tome diversas formas, drittis. Patanjali. En el chamanismo mexicano la técnica consiste en terminar con la identificación con lo material. En el cristianismo medieval, representado por Meister Eckhart, comienza, por lo tanto, primero con tu yo y olvídate de ti mismo. Si tú no te desembarazas de tu yo, entonces cualquier otra cosa que apartes de ti seguirá encontrando obstáculos e inquietud. La gente busca en vano la paz creyendo que se encuentra en el mundo exterior. Lugares, gentes, técnicas, actividades o en la lucha del mundo, en la pobreza y en la humillación, cualquiera que sea su nivel, pero no encontrarán la paz de esta manera. Buscan en la dirección equivocada, y mientras más tiempo le dediquen a esta búsqueda, menos encontrarán lo que anhelan. Van como quien ha perdido su camino, mientras más lejos vayan, más se perderán. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es necesario primero negarse a sí mismo, y al hacer esto todo lo demás quedará negado. Meister Eckhart. En San Juan de la Cruz el mensaje es claro. ¿A quién enseñará Dios su ciencia y a quién hará entender su audición? A los destetados de la leche, a los desarrimados de los pechos, en lo cual se da a entender que para esta divina influencia no es la disposición, la leche primera de la suavidad espiritual, ni el arrimo del pecho de los sabrosos discursos de las potencias sensitivas que quita el alma, sino el carecer de lo uno y el desarrimo de lo otro. San Juan de la Cruz. En el judaísmo, debes incluirte a ti mismo en la unidad de Dios, la cual es la existencia imperativa. Sin embargo, tú no serás merecedor de esto si primero no te nulificas a ti mismo. Es imposible nulificarte a ti mismo a menos que utilices la meditación. Cuando tú meditas y expresas tus pensamientos espontáneos a Dios, tú puedes merecer la nulificación de todo deseo y hábito maligno. Entonces serás capaz de nulificar tu ser físico completo y entonces quedar incluido en tu raíz. Ve allí y medita limpiando tu corazón y tu mente de todo asunto mundano. Serás entonces merecedor de lograr un aspecto real y verdadero de la autonulificación. Meditando en la noche y en un lugar aislado, usa la mayor cantidad de oraciones y pensamientos hasta que nulifiques un deseo o un impulso. Entonces, sigue meditando para nulificar otro impulso y deseo. Continúa de esta forma hasta que logres nulificar todo. Si persiste alguna traza de ego, trabaja hasta nulificarla. Continúa hasta que nada quede. Si tú eres verdaderamente merecedor de tal nulificación, entonces tu alma será incluida en su raíz y origen, quien es Dios, la existencia necesaria. Todo el mundo será entonces incluido en esta raíz junto con tu alma. Rabbi Nachman. En el Islam, el sufismo es esto, que las acciones le sucedan al sufí,
siendo hechas en Él, conocidas únicamente para Dios, y que Él siempre esté con Dios en una forma que solo sea conocida por Dios. Sufismo es poseer nada y ser poseído por nada. El sufismo es libertad y generosidad y ausencia de autoinhibición. Es esto, que Dios te haga morir a ti mismo y te haga vivir en Él. Existen 3 cosas que un hombre debe practicar. Primera es que con tu mente, tu lengua y tus actos declares que Dios es uno, y entonces, habiendo declarado a Él como uno, y habiendo declarado que nadie te beneficia o daña a ti, excepto Él, tú dediques todos tus actos únicamente a Él. Si tú realizas, aunque sea un acto solo, para el beneficio de otro que no sea Él, tu pensamiento y acción serán conceptos, porque el motivo para actuar para el beneficio de otro debe ser o la esperanza o el miedo, y cuando actúas por la esperanza o el miedo de otro que no sea Dios, quien es el Señor y sostén de todas las cosas, tú has adoptado otro Dios para honrar y venerar. Segundo, mientras tú hables y actúes en la creencia sincera que no existe otro Dios excepto Él, debes confiar en Él más que en el mundo del dinero, del tío, de tu padre o madre o cualquiera que viva sobre la tierra. Tercero, cuando tú hayas establecido estas 2 cosas, a saber, creencia sincera en la unidad de Dios y fe en Él, tú estás obligado a estar satisfecho con Él y no enojarte con cualquier cosa que te mortifique. Cuidado con el enojo. Deja que tu corazón esté siempre con Él y que no se aleje de Él en ningún instante. Shahik de Balkh. En el budismo Zen, oh venerables señores, deben de reconocer al hombre Gen que juega con estas sombras, que es la fuente de todos los Budas y el refugio que toman los seguidores del camino en donde quiera que estén. No es ni su cuerpo, ni su estómago, ni su hígado, ni su riñón, ni el vacío del espacio el que expone el Dharma y lo escucha. ¿Quién es entonces el que entiende todo esto? Es el que está justamente frente a ustedes, con plena conciencia, sin una forma visible y en la brillantez solitaria. Este uno sabe cómo hablar sobre el Dharma y cómo escucharlo. Si ustedes pueden ver esto, no se diferenciarán de ninguna manera de Buda y los patriarcas. El que así entiende no es interrumpido a través de todos los períodos del tiempo. Está en todas partes que nuestros ojos puedan abarcar. Solo nuestros obstáculos afectivos interceptan la intuición. Por nuestras imaginaciones, la realidad está sujeta a diferenciación. Por tanto, sufriendo una diversidad de dolores, transmigramos al triple mundo. De acuerdo con mi opinión, nada es más profundo que este uno, y por este cada uno de nosotros puede obtener su emancipación. Oh seguidores del camino, el espíritu es informe y penetra los 10 cuartos. Con los ojos es el ver, con los oídos el oír, con la nariz siente los olores, con la boca discute, con la mano recoge, con las piernas camina. Rinzai Jigen. En el pensamiento hindú, para el que ha liberado de su pasión por la existencia, es muy simple. Para el que está dormido, es difícil. Yo soy, esto se refiere solo al placer de ser. Esa presencia es el soy. Este sentido del soy es en sí una diminuta punta de alfiler, pero se manifiesta, se expresa en una explosión que no tiene límites. Esa inmensidad no puede existir sin la aparición previa de esa ínfima presencia yo soy. Esa fuerza universal, expresión del yo soy, se manifiesta en una multitud de nacimientos y de muertes. Tú, por tu parte, la consideras como una sola entidad, como que yo he nacido y voy a morir. Ahí está tu error. Esta fuerza vital nace de innumerables formas y cada una de estas formas lleva adentro también su propia muerte. Este es el gran juego de la fuerza vital, pero tú solo quieres tener en cuenta un elemento aislado. Tú te dices, he nacido y por consiguiente moriré y volveré a nacer de nuevo.
formas estos conceptos como individuo, pero eres inseparable del conjunto de esta fuerza en movimiento. La realidad no tiene que ver con una voz ni con nada. Todo lo que puedas percibir solo puede tener relación con la conciencia. Cuando dices medito, se trata, una vez más, de la conciencia. Ella es la que medita, porque cuando te hayas unido a tu verdadera naturaleza, no necesitarás ya meditar. Al no ser nada, no podrás hacer nada. La no acción es tu propia naturaleza. Tiene su propia luz. Tal autoluminosidad no es sino la autoluminosidad. El movimiento de la conciencia va siempre del pasado al futuro. La conciencia no puede anclarse en el presente. En este paso continuo del pasado al futuro, atraviesa el instante que llamamos presente. Esta conciencia en sí, que no tiene ni pasado ni futuro, es la realidad con mayúsculas. Nisargadatta Maharaj. Esta similitud entre todas las tradiciones quiere decir que la experiencia que ellas señalan como meta es la misma. Esta meta, sin embargo, es al mismo tiempo principio. También en esta consideración todos los grandes iluminados están de acuerdo. Por ello, en el judaísmo, al estado de iluminación se le denomina Ein Sof, que significa sin final, aquello que no tiene fin, que es meta y simultáneamente principio, se le reconoce como la realidad con mayúscula cuando es percibido.